cordial saludo, compañeros. Como siempre, le indico al inicio de mi video, para los que no me conocen, mi nombre es Méndez Darwin. En esta oportunidad les quiero hacer un pequeño video bastante básico sobre el funcionamiento del sensor de temperatura del motor, ya que es un componente bastante importante dentro del vehículo, dentro de los componentes del vehículo, pues. Entonces, mi finalidad es que ustedes puedan saber cómo funciona este sensor, pues. Es algo bastante básico, pero es importante que nosotros sepamos el funcionamiento. Como siempre también les comento en mi video, para nosotros poder realizar una reparación exitosa, para poder llegar a hacer un buen diagnóstico, es importante que nosotros sepamos el funcionamiento de los componentes. Para nosotros poder realizar una reparación o para poder llevar a cabo un proceso de reparación de X componente, lo principal es saber cómo funciona el sistema. Yo les aseguro que si ustedes saben cómo funciona el sistema, van a hacer una reparación bastante fácil, pues, porque ya saben cómo funciona, pues. Saben qué puede estar fallando, dónde puede estar el problema, qué puede estar sucediendo. Entonces, por ello la importancia de saber cómo funcionan los componentes del vehículo. Comencemos primero por saber que el sensor de temperatura lo podemos encontrar por sus siglas en inglés como ECT. ¿Qué significa esto? Temperatura de refrigerante del motor. Cuando nosotros encontramos estas tres letras, automáticamente ya nosotros sabemos que está haciendo referencia al sensor de temperatura del motor. Ok. ¿Qué es un sensor de temperatura del motor? Bueno, es un componente que se encarga, un sensor que se encarga de monitorear la temperatura del refrigerante del motor. ¿Para qué? ¿Qué sucede una vez que el sensor de temperatura obtiene la información física, como es la temperatura, valga la redundancia, le envía una señal a la computadora o al PCM? ¿Qué hace la computadora con esa información? Bueno, realiza o toma decisiones. Por ejemplo, dependiendo de la temperatura, la computadora puede hacer ajustes en los inyectores con respecto al ancho de pulso del inyector, bien sea si la temperatura está elevada, si está media o si está alta. ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, la información que recibe la computadora por medio del sensor de temperatura le permite a la computadora enviar una información al panel de instrumento, al tablero, para nosotros como propietario del vehículo o la persona que está conduciendo el vehículo pueda visualizar en el reloj o en el marcador de temperatura a qué temperatura está el vehículo. Eso es sumamente importante, porque si el conductor está pendiente de ello, evita que un motor se dañe, pues, porque puede visualizar si el carro se está calentando, si está a una temperatura normal. Esa es una de las funciones también del sensor de temperatura, una vez que monitorea y envía la señal a la computadora. ¿Qué otra cosa sucede con la señal que envía el sensor de temperatura a la computadora? Bueno, eso le permite a la computadora, dependiendo de la temperatura que haya enviado, el valor que haya enviado el sensor a la computadora, le permite a la computadora realizar la activación o enviar la señal al relé para que el relé active el ventilador y a su vez refresque el motor. Entonces ya vemos que es importante, pues, el sensor de temperatura, porque la computadora, por medio de esa señal, hace una serie de ajustes o realiza o toma decisiones. Podemos empezar por allí. Ahora, el sensor de temperatura internamente, nosotros lo conocemos como sensor de temperatura. Dentro de ese sensor de temperatura está un termistor, que en realidad es el que se encarga de monitorear, por decirlo así, la temperatura, pues, ya que es una resistencia variable. Este termistor está hecho de una serie de elementos, como son óxido de cobalto, óxido de níquel, óxido de cobre. La aleación de dos o más de estos componentes permite la realización del termistor, pues. Ahora,
tenemos dos tipos de termistores. Tenemos el termistor NTC, que significa, como ya les voy a mostrar acá, tenemos un termistor que es NTC y tenemos termistores PTC. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir coeficiente de temperatura negativo y este quiere decir coeficiente de temperatura positivo. Ahora, ¿qué quiero decirle o qué quiero explicarle yo con esto? Por lo general nosotros en los vehículos vamos a ver este tipo de termistor, coeficiente de temperatura negativo. Les explico qué sucede o qué significa esto. Si nosotros hacemos acá, en esta gráfica, vamos a colocar acá 100 grados, 80 grados, 60 grados y por ejemplo 20 grados. Acá tenemos resistencia de, vamos a colocar aquí 50 ohmios, acá tenemos 500 ohmios, acá tenemos 5 kilo ohmios y acá tenemos por ejemplo 20 kilo ohmios. Ok, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente: si nosotros hacemos esta línea acá, podemos darnos cuenta de qué es lo que yo le quiero decir con el termistor de coeficiente negativo. Por ejemplo, si la temperatura está a 100 grados, ¿qué sucede? Que la resistencia es menos cuando hablamos de un coeficiente de temperatura negativo. Si nosotros tenemos una temperatura, por ejemplo, de 20 grados, tenemos una resistencia más alta. Entonces, en conclusión, un termistor o un sensor de temperatura, de coeficiente de temperatura negativo, a mayor temperatura, menor resistencia. Eso es lo que quiere decir coeficiente de temperatura negativo. Ahora, caso contrario, colocamos acá coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué va a suceder con este? Bueno, va a suceder lo siguiente. Si nosotros hacemos esta gráfica acá así, acá podemos observar lo siguiente: a mayor temperatura, mayor resistencia. Menor temperatura, por ejemplo 20 grados, menor resistencia. Esa es la diferencia entre el sensor de temperatura o el termistor PTC y el NTC. NTC. Entonces tenemos coeficiente de temperatura negativo. A mayor temperatura tenemos menor resistencia. El coeficiente de temperatura positivo tenemos a mayor temperatura mayor resistencia. ¿Vale? Nosotros por lo general en los vehículos vamos a encontrar este, compañero, el NTC. Por lo general los sensores de temperatura, todo a mayor temperatura ellos bajan su resistencia, y al bajar su resistencia esa es la señal que recibe la computadora y hace la activación de los componentes que ya les mencioné anteriormente. Entonces vamos a centrarnos en el NTC, que entonces es el sensor de temperatura de coeficiente negativo, para no enredarnos mucho. Los termistores de coeficiente positivo nosotros lo encontramos más en lo que es la parte de la casa, electrodoméstico y cosas así. Por ejemplo, los aires acondicionados, nosotros podemos ver que en la parte frontal tienen una piecita negra que va colocada como con un plastiquito. Ese es un termistor de coeficiente positivo. ¿Por qué?
porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta su resistencia. Cuando baja la temperatura, que está fresco, por ejemplo, en el caso de si está en un cuarto, en una oficina, cuando ya está frío, él se desactiva. Menor temperatura, menor resistencia, perdón. Entonces, en ese tipo de casos es que podemos ver lo que son los termistores de coeficiente positivo. Ahora les quiero hablar acerca de los sensores de temperatura, pero sabemos que hay de un cable, de 2 cables, de 3 cables y de 4 cables. Ahora, ¿cómo nosotros saber cómo funcionan los sensores de 1, de 2, de 3 y de 4 cables? Eso también es importante porque quizás a muchos nos pueda enredar un poco. Otra cosa importante que hay que saber que nosotros en los diagramas nosotros podemos conseguir encontrar lo que son resistencias variables con este símbolo. Este es un símbolo de un sensor de temperatura, porque un sensor de temperatura no es nada más y nada menos que una resistencia variable. Dependiendo de la temperatura varía su resistencia. Y lo podemos encontrar en los diagramas lo podemos encontrar con este símbolo, para que también sepamos eso. Ok. Vamos a hablar entonces de un sensor de temperatura de un cable. Comencemos por el sensor de temperatura de un cable. Como ya les mencioné al principio, estos sensores internamente llevan un termistor. Un termistor es algo así, una pieza como de cerámica y lleva un cablecito hacia acá, en el caso de un pin. Y la otra parte del termistor va soldada a la base la base de bronce, que es la que nosotros vemos físicamente cuando tenemos el sensor en la mano. Y a su vez, este sensor se enrosca, por ejemplo en el caso que sea la cámara, y como todos sabemos, en el motor hay tierra. Entonces, una vez que este sensor va roscado a la cámara, entonces hace tierra en la parte metálica y el termistor a su vez está haciendo tierra también. Y el otro extremo del termistor es el que va a enviar la señal. Como nosotros sabemos, estos sensores funcionan de la siguiente manera. Acá tenemos una tierra electrónica. En algunos casos, por ejemplo, no aplica para un sensor de temperatura de un cable, y 5 voltios. ¿Ya? Esos 5 voltios es una señal de referencia que la computadora envía al sensor de temperatura. Acá, en este caso, no vamos a tener tierra electrónica de computadora, porque como les mencioné, la tierra la hace el sensor donde va roscado. Al igual que los sensores de oxígeno de un cable, es prácticamente lo mismo. Ok, ya por aquí deberían tener claro cómo funciona el sensor de temperatura de un cable. ¿Por qué tiene un cable? Bueno, porque un extremo es la señal, que son los 5 voltios de referencia que coloca la computadora, y en el otro extremo hace tierra en la cámara o donde va arroscado el sensor, que por lo general es en la cámara, en una toma de agua o algo así. Ok, cuando tenemos un sensor de temperatura de 2 cables, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: tenemos el termistor, tenemos un cable por acá, este sería un pin, y tenemos el otro cable por acá. Entonces ya no hace tierra en el motor ni en la cámara. ¿Qué sucede? Que 5 voltios de la computadora van a una punta, a un extremo del termistor, y la computadora le va a enviar una tierra directamente al sensor. Esto es lo que sucede con un sensor de 2 pines, 5 voltios y tierra. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos un sensor de temperatura de 3 pines? Sucede lo siguiente: cuando nosotros vemos un sensor de temperatura de 3 pines,
automáticamente debemos deducir que tenemos dos termistores dentro de esa carcasa de bronce que nosotros vemos físicamente como el sensor de temperatura. Ahora, un termistor va un pin, otro termistor otro pin. ¿Qué sucede? Que estos dos extremos del termistor se unen y ya comparten una tierra, la tierra de la computadora, la tierra electrónica. Acá tenemos un 5 voltios para este termistor y un 5 voltios para el otro termistor. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué tenemos dos termistores acá? Les explico. Pueden ocurrir dos cosas. Esta señal de este termistor, la computadora la recibe para realizar la activación del electroventilador y para hacer los ajustes de combustible o para ampliar o reducir el ancho de pulso del inyector. La otra señal del otro termistor única y exclusivamente va a ser para el reloj indicador de temperatura. Es por eso dos termistores. Entonces puede ser que esta señal que va hacia el reloj de temperatura pase por la computadora, o puede ser que esa señal vaya directo al clúster, al reloj de temperatura, por decirlo así. Existen esas dos opciones, ya eso depende de la marca, del modelo, del fabricante. Tendríamos nosotros que tener información técnica para poder saber si esta señal va a la computadora o va directamente al panel de instrumentos. Ahora, ¿qué sucede con los sensores de temperatura de 4 cables? Muy sencillo, bastante sencillo. No comparten tierra. Ya la computadora le toca enviar una tierra para este termistor, otra tierra para este termistor, 5 voltios para el otro extremo y 5 voltios al otro extremo. Como les comenté anteriormente, quizás no pase la señal por la computadora, sino que va directamente al reloj. Eso depende del fabricante, del modelo y ese tipo de cosas que ya les mencioné anteriormente. Entonces, esto es lo que sucede, compañeros, con ese tipo de sensores de 1, de 2, de 3 y de 4 cables. Hay otra cosa importante que tienen que saber. Es la siguiente. No todos los vehículos van a tener un solo sensor de temperatura para mandar la señal a la computadora para que active el electro y haga los ajustes, y también esa misma señal la utiliza para el reloj de temperatura, para el indicador, porque existe también vehículos que traen dos sensores de temperatura. Un sensor de temperatura única y exclusivamente para la activación del electro, puede ser, y otro sensor adicional, que ese otro sensor se va a encargar única y exclusivamente de este otro sensor se va a encargar de mandar la información al reloj, o como les mencioné anteriormente, pasa por la computadora y la computadora se la envía al reloj. Existen esas dos formas, con dos sensores de temperatura y con un solo sensor de temperatura. Es importante que sepan eso. Como les dije,
Eso puede variar dependiendo del fabricante, del modelo del vehículo. Cada carro es diferente. Es por eso que nosotros debemos tener información técnica. Eso es importante a la hora de abordar cualquier problema que se nos presente en nuestro taller o por allí cuando vayamos a realizar un trabajo. Eso es bastante importante, aparte que nos agiliza el proceso, nos hace no perder tiempo, aparte de no perder tiempo, nos hace realizar un diagnóstico preciso, pues, cuando nosotros tenemos la información técnica. Ok, ahora les voy a decir más o menos cómo funciona un sistema realmente realizando todas las conexiones como si estuvieran en el vehículo. Esto es importante también y se lo voy a mostrar. Sé que muchos de ustedes saben esto, pero no está de más, pues, para algunos que no saben. Tenemos los 5 voltios y tenemos la tierra que envía la computadora al sensor. Acá tenemos, en este caso vamos a hacer este diagrama poniendo este sensor de temperatura de 2 cables a enviar la señal tanto para los ajustes de la computadora y para la activación del ventilador, como para indicarnos en el reloj de temperatura, o sea, en el indicador de la temperatura. Tenemos acá 5 voltios y tierra de la computadora. Esta computadora tiene que estar alimentada lógicamente con positivo y tiene que tener su tierra para que funcione. Ok. Por acá tenemos esto es un relé. Tenemos número 30, tenemos el 87, tenemos el 86 y tenemos el 85. En el 30 tenemos positivo, bien sea de batería o al pasar el switch. En el 86 tenemos corriente al pasar el switch, ignición. Como todos sabemos, un relé es prácticamente un switch. En mis otros videos yo tengo una información sobre el relé bastante buena, pues. Ok, entonces tenemos el relé alimentado con positivo, 30 con positivo, 86 con positivo. Acá vamos a colocar el ventilador, motor de ventilador, y vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que este vehículo ya está a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces el termistor le dijo a la computadora: el vehículo está a 100 grados, que eso la computadora no entiende de grado, pero vamos a hablarlo así para entenderlo, para no profundizar en eso de que la computadora solamente lee ceros y unos y bueno, ese tipo de cosas que no nos vamos a meter con eso. El sensor de temperatura le dijo a la computadora: el carro está caliente, actívame el relé. La computadora saca una señal, un control, saca un control al 85. El 85 y el 86 son la bobina del relé. Ya tenemos corriente en el 86, la computadora le envía tierra al 85, automáticamente se cierra el circuito. Ya este 30 se une con este 87 y el 87 saca un positivo para el ventilador, el electroventilador, por supuesto. Ya él tiene una tierra por acá, y ya activaremos el ventilador. Por otra parte, la computadora sacaría, dependiendo de la información, sacaría una señal
para el reloj de temperatura. Y así de sencillo funciona esto, miren. Sensor de temperatura, le envía una señal a la computadora tiene una programación interna, ella sabe a cuántos grados va a activar el motor ventilador, porque no en todos los vehículos es igual, hay vehículos que el electro puede activar a los 90 grados, otros a los 95, otros a los 96, otros a los 100, eso también depende del fabricante, depende del vehículo. Vuelvo y le repito, es por ello que nosotros tenemos que tener información técnica, porque eso nos permite a nosotros con información técnica, nosotros con el multímetro podemos comparar la información técnica, la información del fabricante, con lo que tiene el sensor de temperatura. Si el fabricante nos dice, ustedes tienen que tener a 100 grados una resistencia de 500 ohmios, nosotros tenemos este sensor con 100 grados y nosotros colocamos el multímetro y realizamos una prueba de resistencia y vemos que la resistencia está en 5000 ohmios, ya con 100 grados, ya nosotros, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, podemos deducir que este sensor no sirve. ¿Ve? Si la información técnica dice que a 20 grados este sensor tiene que tener 5000 ohmios, entonces nosotros verificamos el sensor de temperatura si está en 20 grados y nosotros le metemos el multímetro también para medir la resistencia, y entonces la información técnica me dice que a 20 grados son 5000 ohmios y resulta que yo a 20 grados tengo 20.000 ohmios, entonces ya automáticamente nosotros sabemos que el sensor está dañado. ¿Sí? Y así sucesivamente, pues con la información técnica es mucho lo que nosotros podemos hacer. Ahora les voy a mostrar una maqueta que yo hice para que ustedes vean en realidad el funcionamiento, pues, del relevador. Por ejemplo, yo tengo esto por acá, vamos a conectar aquí. Yo tengo aquí una maqueta que hice. En esta maqueta yo la tengo alimentada positivo y tierra. Esta tierra es la tierra que alimenta, donde el sensor hace tierra. Este cable amarillo es la señal del termistor, en este caso es una válvula de un solo cable. Este positivo alimenta el 30 y el 86, y una vez que se activa el relevador, dependiendo de la información que le envíe la válvula, activa este ventilador. Este es un ventilador que yo tomé de una computadora, y entonces le voy a suministrar calor con esta estación de calor a la válvula, y deberíamos ver que el ventilador arranque cuando llegue a la temperatura, en este caso, que el fabricante estipule. Esto es solamente una prueba para que ustedes vean. Vean, ahí ya vemos que el ventilador arrancó. Ustedes sí pueden ver allí, el ventilador está girando. ¿Por qué? Porque la válvula tiene una resistencia baja, y cuando la válvula tiene una resistencia baja envía una señal, un control a la computadora. En este caso yo lo puse que mandara la señal directa porque no tengo computadora acá, pero es prácticamente lo mismo. La computadora lo que hace es enviar una tierra también. Yo estoy enviando la tierra directo de la válvula. Como vemos, ya el ventilador se apagó porque obviamente el motor refrescó, y dentro de la programación de la computadora le dice, bueno, cuando el motor llegue a 80 grados apaga el ventilador, cuando llegue a 100 vuelve a activar el ventilador. Yo vuelvo a calentar aquí y debería volver a arrancar, y es un ciclo que se repite constantemente, similar a lo que sucede en el vehículo. Volvió a arrancar el ventilador y así sigue un ciclo, activa, desactiva, activa y desactiva. Entonces esto es más o menos para que ustedes tengan, o sea, para que vean esto. Me tomé el tiempo de hacerle esto, que es bastante sencillo y funcional, pues, para mostrarle a ustedes el funcionamiento de ese sistema, pues, del sistema de lo que es la válvula de temperatura. Pues ya nosotros, sabiendo cómo funciona esto,
ya nosotros sabemos que si tenemos algún problema, bueno, pudiera ser un cable cortado, pudiera ser que el sensor no tiene la resistencia correcta, pudiera ser que la computadora no le esté enviando una tierra o no le esté enviando 5 voltios, pudiera ser que el relé no tiene positivo aquí o no tiene positivo aquí, o el cable de control no le está llegando al relé, o le llega todo, le llega el cable de control del relé, le llega positivo al 30, le llega positivo al 86, pero cuando el relé activa no prende el ventilador. Puede ser que este cable esté averiado de aquí a aquí, o puede ser que el relé internamente esté dañado. A veces los platinos, con el tiempo, de tanto hacer contacto, se les genera un sulfato, una chispa que ellos siempre hacen, y eso le va generando como corrosión, ahí algo así. Y entonces ellos activan, pero no hacen bien contacto. Entonces nosotros escuchamos que el relé activa y el motor no enciende. Obviamente el motor no enciende porque no vaya el pase de corriente, pues a pesar de que los platinos se pegan, pero hay mucha suciedad allí, pues, y entonces eso evita que active el ventilador. Entonces, compañeros, yo espero que esta información les haya servido. Los que quieran colaborarme con un like se lo agradecería, se pueden suscribir a mi canal. Yo estaré montando más información, a veces se me hace un poquito complicado por el tiempo, pero estoy tratando de hacerlo seguidamente, pues, de colocarle aunque sea un video una vez al mes de cosas, de diferentes componentes, pues, por decirlo así. Pero me gusta hacerlo así, pues, que ustedes sepan cómo funciona. Si ustedes ven mis otros videos, verán que a mí me gusta explicarlo bastante detallado, pues, porque a mí me costó un poco aprender. Yo siempre buscaba videos en YouTube y son muy técnicas la información, pues no son tan específicos así. Y entonces me gusta esta manera de explicar para que ustedes entiendan más fácil, pues. Cualquier duda, cualquier cuestión me lo pueden hacer llegar por los comentarios, y yo, téngalo por seguro que con gusto yo les responderé. No tengo ningún problema en responderle. Y si me hacen una pregunta de algo que yo no sé, porque yo no me lo sé todo, al igual que muchos, tengo mi deficiencia, conozco un poquito de algunas cosas, de otras no, y estoy en eso, pues estoy en proceso de aprendizaje, al igual que ustedes también. Y bueno, yo si no sé algo, yo no les voy a mentir, no les voy a inventar, no les voy a decir algo que yo no sepa. Pero si ustedes me hacen una pregunta de algo que yo conozco, tenga la seguridad que yo les respondo y les puedo colaborar en lo que esté a mi alcance. Entonces, cuídense, amigos, y nos vemos en un próximo video.